En el episodio de hoy hablamos sobre la igualdad de géneros. Lo discutimos desde un ámbito especialmente socioeconómico y cómo esto nos ha afectado como sociedad. Reflexionamos sobre cómo podemos crear esos cambios para hacer un mundo más igualitario. No olviden seguirnos, comentar, compartir, enviarnos sus preguntas, dudas, cuestionamientos, comentarios, lo que quieran contarnos. Nos encanta escucharlos. Esperamos que les guste este episodio. Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Buenas noches, bienvenidos a un episodio nuevo de Reflexiones de Medianoche. El invitado de hoy es Mauricio Salazar, economista. Ya les contará él más sobre su recorrido profesional. Es una persona muy linda, muy especial y espero lo disfruten y le saquemos la mayor cantidad de información posible en este periodo de tiempo, que es difícil, pero si les sigue interesando lo seguiremos invitando porque es que él tiene una cabeza que, Dios mío, hay mucho por exprimirle. Mao, bienvenido a este podcast, Tu Casa. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, muchas gracias por la invitación primero que todo, súper agradecido y pues muy chévere compartir con todos ustedes. Yo soy Mauricio Salazar, soy economista colombiano, javeriano, tengo maestría también en economía en la Universidad Javeriana. Posteriormente hice estudios doctorales en los cuales saqué otra maestría en economía. Y ya, digamos, mi tesis como tal doctoral fue concerniente a temas de brechas de género en el mercado laboral, en educación, decisiones matrimoniales y decisiones de uso del tiempo. Uh, Perdón, hay gente que no sabe esto, pero los doctorados son como un estudio, 5 años, ¿es? Cinco, Inicialmente, 6 años, 7. 5 o 6 años en donde se coge un tema de investigación y se desarrolla y se desglosa durante ese periodo de tiempo. O sea, durante 5 o 6 años las personas se internan literalmente a estudiar un tema en específico con el que logran desarrollar su tesis, de lo que se publican muchas investigaciones. Entonces, las personas que eligen hacer un doctorado, además de ser un privilegio, también realmente es como una decisión de entregar su vida durante un periodo de tiempo largo, en un periodo de la vida muy importante, porque suele ser como de los 28 a los 40, ¿verdad? Como las personas que hacen más doctorados son en esas edades, y ese es un periodo, durante 5 o 6 años eligen como literalmente dar su vida a ese estudio y a esa investigación que posteriormente pues les permite abarcar otros lugares. Pero es una aclaración importante para la gente que no sabe qué es un doctorado. Y actualmente soy profesor de la Universidad Javeriana. Soy obviamente profesor, dicto materias como econometría, dicto materias como teoría de juegos, que otro día les puedo contar que es teoría de juegos, que es fascinante. Y también desarrollo investigación, por supuesto, actualmente sobre temas de género, mercado laboral, pensional. Estoy empezando a trabajar en este momento. Diría yo un tema fascinante que a todos nos concierne, ¿no? Es decir, todos tenemos madre y algunos padre, ¿no? Porque pues es decir, lastimosamente la paternidad es una condición, digamos, de decisión. Pero básicamente todos estamos acá por una relación sexual que empezó con un tema de género, de identidades y demás. Y yo creo que es un tema que nos toca a todos porque como sociedad nos reproducimos, ¿no? Es decir, como sociedad biológica dependemos de un pasado y todo lo que estemos decidiendo en cómo, cuáles son los roles de género, qué hacen hombres, qué hacen mujeres, determina quiénes somos como sociedad. Y ser una mujer en Japón es muy diferente a ser mujer en Colombia, es muy diferente a ser mujer en Afganistán, igualmente hombre. Entonces yo creo que es una discusión que nos concierne a todos en el tránsito que tenemos en el planeta, y tocar estos temas. Yo también tengo mil preguntas, ¿no? Pese a que he estudiado esto por algún tiempo, todavía tengo un montón de preguntas y si se quiere inseguridades, ¿no? Porque obviamente es un tema muy sensible, es un tema en el cual a veces uno dice, yo ayer pensaba algo y hoy cambié de parecer. Hoy aprendí algo nuevo, Hoy, entonces total. decidí cambiar. Exacto. Hoy con la nueva evidencia, con charlas tan maravillosas como la que tenemos hoy,
eventualmente llega a una nueva conclusión y creo que es lindo que dialoguemos, ¿no? Como que abramos los micrófonos, hablemos en familia, en pareja, de básicamente estos roles, cómo nos van a poner a vivir en el día a día. ¿Por qué eliges hacer un doctorado? Y porque, o sea, lo que a mí siempre me ha generado mucho cuestionamiento es por qué eliges hacer un doctorado con ese tema, o sea, por qué tu tesis es ese tema. Como bien mencionabas, un doctorado es un espacio de la vida y yo diría que te cambia completamente la perspectiva, ¿no? Un doctorado, básicamente uno por 5 años uno desarrolla una pregunta y de alguna forma hay gente que luego se va a industria y demás, pero tú quedas con la habilidad de pensar un problema hasta las últimas consecuencias. Entonces, en mi carrera laboral yo empecé, cuando terminé economía, empecé en Banco República, hablando temas macroeconómicos que son fascinantes, pero a mí llegó un punto en el que yo decía, bueno, ¿y la gente? Las decisiones de las personas, ¿dónde quedan? ¿No? Yo hablaba de agregados monetarios, bancos, expansiones, tasas de interés. Es decir, macroeconomía te hace referencia más como hacia las cosas grandes de la economía, ¿sí? Como de Exactamente. las cosas relevantes de la economía, de lo que se habla en un periódico, por ejemplo. En un periódico se habla de macro y de micro, pero ¿Así? definitivamente Banco República, digamos, sobre todo su objeto de interés es el sistema bancario, que pues es un tema macro, no es un tema agregado, cuánto dinero en la economía. Ok. Y eventualmente para bajar a un nivel y decir, oiga, cómo las personas están decidiendo cómo el crecimiento económico nos hace más felices o no, y la felicidad pues es un tema que se puede abordar de muchas formas, eventualmente decido salir de Banco República. Decido trabajar un periodo corto con Naciones Unidas, luego me voy al Banco Interamericano de Desarrollo y ahí empiezo a trabajar temas de mercado laboral, hablando de personas y género, ¿no? Entonces, eventualmente ese tema, digamos, casi que de alguna forma me absorbe y cuando entro al doctorado, pues le dedico mis 6 años que se demoró en mi caso el doctorado a estudiar temas de cómo lo que vemos en el mercado laboral interactúa o es explicado por decisiones de escolaridad, matrimonios y uso del tiempo, ¿no? Entonces, uso del tiempo obviamente tiene mil fronteras y mil, no sé, deliciosas características que uno puede explotar. Al grado de agregación que yo voy es hombres y mujeres consumen diferente ocio y hacen diferentes tareas domésticas, producción doméstica. Hombres y mujeres heterosexuales. Heterosexuales, Ok. hombres y mujeres heterosexuales deciden diferentemente. Interraciales puede ser. O, Interraciales también, ok. digamos, todas estas diferencias, siempre con estos zooms de mercado laboral, decisiones, salarios, uso del tiempo, están todas las interacciones del mundo, Ok. ¿no? Orientación sexual, de etnicidad, migrante, no migrante. Si uno mira en esto, de alguna forma uno puede sacar radiografías de cómo somos como sociedad. Ujú. Y creo que es lo que me parece fascinante de estos temas, ¿no? Hablando de esto de qué importa el crecimiento a mí, digamos, lo que más me ha parecido chévere mirar estos temas de uso del tiempo es poder hacer el zoom y decir de qué importa que seamos Estados Unidos y casi no consumimos ocio. ¿Qué importa que ser como Francia si eventualmente hay mucho suicidio, ¿no? Entonces, estas radiografías de mirar sociedades y mirar uso del tiempo creo que es una aproximación un poquito más exacta, o al menos me gusta a mí, de preguntarnos quiénes somos, para dónde vamos y cómo en parte la política macroeconómica y bancaria y laboral y pensional y todo lo que estamos discutiendo ahorita como país va a terminar afectando cuántas horas de sueño tengo, cuánto tiempo tengo para cocinar, si consumo alimentos de forma saludable, ¿Cuánto tiempo de ocio tengo? Todo ese tipo de variables. todo ese tipo de variables. Ahorita salió, digamos, una radiografía súper interesante de países del mundo a qué hora se levantan y somos el país que más madruga en promedio, nos levantamos a las 6:15. El que sigue, si mal no estoy, es Filipinas o Indonesia, 6:50 y pico, que son 20 minutos. Me he hecho mover todo un país a 20 minutos, es un montón. Y luego sube 7:15, 7:30. Y es una decisión que como sociedad tenemos, ¿no? Es decir, a los peladitos los mandamos al colegio a las 7 de la mañana. Y esa decisión que implica, típicamente si la mujer es la cuidadora, se tiene que levantar antes, peina, ayuda a bañarse, cómo están. Entonces, todas estas decisiones en parte de qué decidimos del sistema escolar, cómo crece el Producto Interno Bruto, cómo estamos produciendo en el mercado laboral, típicamente segregados por géneros, termina afectando cómo consumimos el tiempo. Wow. Ok, y de toda esta investigación que logras sacar, fue como, digamos, después de tu trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de ahí es que dices, voy a hacer un doctorado y quiero que este sea el tema. Exacto.
Yo, digamos, antes siempre tuve como un poquito de incertidumbre. Yo decía como, oiga, si le voy a dedicar 5, 6 años, 7 años, ¿sabes? Hay gente que se demora mucho tiempo haciendo un doctorado, quiero algo que realmente me apasione. Y digamos que pues es como uno de los temas es decir, yo estoy en este mundo porque una madre me tuvo en su útero y aquí estoy, ¿no? Entonces hubo una decisión sexual en la cual dos gametos se unieron y estamos acá dialogando porque fue exitoso el proceso. Pero en todas las tareas que me llevaron acá hubo un montón de decisiones, a veces conscientes o inconscientes, que tienen que ver con la sociedad en la cual crecimos. Ujú. Típicamente una sociedad machista en la cual los roles están súper determinados. Esa sociedad, las radiografías uno las puede hacer de muchas cosas, pero uno puede decir, hay violencia, casi siempre decimos que es de género dentro del hogar, porque casi siempre el hombre es quien perpetúa la Esa agresión contra la violencia. mujer. Hay segregación en el tiempo, la mujer hace más tareas domésticas, el hombre consume más tiempo de ocio. Entonces, qué sé yo, hasta hace poquito hablamos de Ladies Night, ¿no? Ujú. Salen las mujeres a tomar, pero igual no es tan popularizado, ¿no? En cambio, el tiempo de fútbol, por ejemplo, un hombre es sagrado. Consumimos el ocio de forma diferente. Hay un montón de roles que tenemos alrededor que terminan determinando qué tenemos en la cabeza como sociedad, cómo vamos a consumir nosotros, hijos de ese mundo anterior, el tiempo, y cómo decidimos en el mercado laboral y eventualmente cómo pagamos impuestos, qué tipo de empatía tenemos con los demás. Porque yo creo que parte de la discusión de cuánto impuesto pagamos tiene que ver, o sea, esos impuestos los utiliza un gobierno para hacer gasto público en muchas cosas. Y creo que todas estas brechas que tenemos anteriores pueden amplificar o minimizar la empatía que tengamos con los demás. Claro. Y tengo otra pregunta. Entonces, toda tu búsqueda va, obviamente, como al darte cuenta como de esa desigualdad que hay en cuanto al género y las tareas que se desempeñan en el hogar, específicamente, ¿sí? Entonces, se basa desde tu experiencia personal como hijo y como esposo. Claro, actualmente pues llevo construyendo una relación de pareja y digamos que, por supuesto, todas estas discusiones tienen que pasar por uno, ¿no? Entonces, digamos como esposo, como novio, como hermano, como, no sé, novio anterior, como amante, si se quiere. Todas estas discusiones de a veces, yo recibí un mundo, ¿cómo hago para resignificarlo, para hacer un mundo mejor? Entonces, digamos que todas estas discusiones, es decir, hay desigualdades, O puede sea, ser. o sea, esto es súper valioso porque es como, de verdad, esto es lo que a mí más me cuestiona en la vida, que es una persona que hace el bien, pero además lo aplica en su vida personal. O sea, tú elegiste, te diste cuenta de todo esto y lo empezaste a aplicar a la par. He tratado, ¿no? Yo creo que pues es una pelea diaria, ¿no? Yo entiendo, además por la sociedad en la que estamos, pero sí es, o sea, como que eso fue lo que realmente te motivó a hacerlo, eso fue lo que realmente te movió, el darte cuenta que lo podías aplicar a tu día a día. Sí, el darme cuenta que lo podía aplicar y que eventualmente muy chévere llevar en toda la discusión justamente macroeconómica, de políticas públicas y demás, decir, oiga, esto va a tener un efecto al final en el tiempo, en cuánto tiempo vamos a tener para llegar a casa, para cantar, para bailar, para cocinar. Eh, yo, por ejemplo, en el momento en el que fue la vacuna del COVID, algo que cuestioné mucho es que uno llegaba a ponerse vacuna, digamos, a mí me tocó, yo volví al centro de Bogotá, yo iba a Plaza, a Mall Plaza hoy en día, y cuando llegaba la gente decía, no, yo me apliqué Pfizer, Ujú. devuélvase a la casa. Ahí hay un impuesto en tiempo que le cobramos a la gente madrugó, llegó, hizo fila, y eso nadie lo tiene en cuenta, o muy poco se tiene en cuenta. Una ciudad como Bogotá, que digamos nos demora un montón de tiempo en movilizarnos del trabajo a la casa o a la universidad, al final nos quita ocio para estudiar más, para pasar con tiempo con seres queridos. Entonces, bajar como, o más bien mirar la relación que tenemos con las variables, como tú decías en el momento, macroeconómicas, eso cómo afecta el día a día de todos, digamos que me apasiona mucho y aplicar todo este conocimiento eventualmente a cómo hacemos un mundo más igual, un mundo en el cual no tengamos tantas violencias y tantas asimetrías, es como lo que más me desvela y me parece chévere eventualmente lograr. Siendo, después de esta información que me das, siendo conscientes de que no es una realidad, la igualdad de género no es una realidad en nuestra sociedad, sobre todo en una realidad colombiana, estamos en constante búsqueda de la igualdad de género, ¿so? O sea, siento que mucha gente está trabajando por eso, estamos trabajando por eso, estamos creando conciencia. Pero yo creo que hay un límite. ¿Cuál es el límite de la igualdad de género? Yo creo que es una pregunta que me ha desvelado muchas noches y lo primero que diría es que yo creo que ese límite es una discusión social, ¿no? Ese límite
lo que se hace en Noruega es diferente a lo que se ha hecho en Japón, a lo que se ha hecho en Ghana, a lo que se ha hecho en Colombia. Las discusiones son culturales y yo creo que acá, por ejemplo, qué sé yo, ir a decirle a una comunidad indígena que tiene que romper sus brechas de género puede ser muy invasivo y creo que cada comunidad tiene que desarrollar esa discusión internamente. Claro, es muy violento ir a una comunidad que tiene ciertas tradiciones a decirle, como yo tengo este conocimiento, entonces usted debe hacer esto. Uy, nunca lo había pensado de esa manera y claro, por eso es que o sea, por eso es que cada sociedad lo gestiona diferente basado en sus necesidades. Las leyes, por eso creo que en democracia tiene que haber un consenso y ojalá los más informados y los que más sepan de las consecuencias no deseadas de las leyes puedan legislar, ¿no? Yo creo que hay un montón, por ejemplo, ahoritica se quiere proteger que las personas cabeza de hogar, o más bien, en la reforma laboral, por ejemplo, lo que se quiere hacer es proteger el ingreso de las familias. Y una de las decisiones que se está discutiendo es cuando, por ejemplo, estoy casado con un hombre o una mujer y solo yo trabajo, que a mí no me puedan despedir, porque el hogar depende de mí. Eso es una buena motivación y está bonito y uno dice, sí, ¿eso qué va a causar en equilibrio? En Que solo el equilibrio, hombre trabaje. solo el hombre trabaje. Claro. Entonces hay un montón de, digamos, buenas intenciones que terminan amplificando brechas o cerrándolas. Entonces yo creo que, digamos, volviendo un poquito a la pregunta inicial, el límite de esto yo creo que en parte está basado en la biología. Digamos, he tenido un montón de amigos que ahorita les ha tocado ser papá, pues digamos, yo ya estoy en un momento de la vida en que tengo un montón de amigos siendo papá y muchos me han expresado, ¿Y oiga, cuándo vas a ser papá tú? vamos a ver cuándo se nos da la oportunidad de... Bueno, les voy a confesar, Mauricio es mi primo y es mi primo favorito. Es mi persona favorita, te amo, ya me puedes amar. Les voy a confesar, esa es la realidad. Entonces sí, sé que él sea papá, para mí es un tema de interés. Entonces Puedes vamos continuar. a ver cuándo pasa eso. Pero entonces muchos amigos me han dicho, oigan, el momento de amamantar, soy el ser humano más inútil. El bebé solo busca a la mamá. Y en ese momento, es decir, por ejemplo, para mí ese es un límite justamente de igualdad. Hay unos roles biológicos diferentes. Entonces yo creo que la discusión debe ser, si bien hay unos límites biológicos que diría yo se amplifican con la maternidad, la discusión es eso, cómo vamos a decidir que eso nos determine como sociedad en términos de brechas de empleabilidad, brecha pensional, uso del tiempo. Claro, y eso es solo económico, porque también hay que pensar en que hay muchos formatos de familia. No solamente está el rol desempeñado de papá o el rol desempeñado de mamá dentro de como dentro del estereotipo heterosexual. Total. Hay una brecha inmensa de posibilidades de familias. Entonces hay que pensarlo no solamente en esas dos posibilidades. Y entonces el límite de la igualdad, si uno ya mete todas las demás ecuaciones, ecuaciones de etnicidad, ¿no? Digamos, qué condiciones le vamos a dar a ciertas comunidades que se quieren determinar diferentes, ¿cuál va a ser el límite? ¿No? ¿Vamos a permitir ablación genital que pasa en la mitad de África? ¿O uno cómo intercede con estas cosas? Entonces, yo creo que la discusión es absolutamente profunda y nuevamente la discusión yo creo que cada lugar tiene que hacer sus leyes pensando cuál es el mundo que queremos heredar, cómo queremos amplificar las brechas. Y lo que yo diría que es cierto es que hoy en día que observamos, si bien un poco la conversación se ha basado un poco en que las mujeres trabajan más en casa y demás, cuando vemos los hombres son los que más tienen incidencia de depresión y los que más se suicidan. Claro, este es un temazo también. O sea, esto nos da tema para otro podcast completo. Pero, ¿sabes qué estaba pensando mientras decías eso? Como que creo que igual, o sea, sí, es un tema que hay que tocar y todo esto, pero también creo que la forma de combatirlo es dando espacios de escucha a estas personas que son las que sufren la brecha de género. Total. O sea, realmente quien tiene que decirnos no soy yo el que te impone la idea porque soy yo el que tiene el conocimiento, sino tú basado en tus necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Cierto? ¿Eso es una forma de romper con eso? To- yo creo que totalmente es una forma de romper con eso y yo creo que es una discusión que eventualmente hay un montón de estereotipos, ¿no? En su momento, cuando se estaba aprobando la adopción de parejas del mismo sexo, surgieron un montón de prejuicios que las parejas del mismo sexo les iban a heredar ciertas condiciones características y cuando empezamos a escuchar personas adoptadas por parejas del mismo sexo vimos que eso no era tan verdad. Entonces creo que el diálogo es la condición súper necesaria y, digamos, en el otro lado de la ecuación, en parejas heterosexuales, hay un montón de personas que tienen un montón de problemas psicológicos porque el papá fue un papá proveedor que solo llegaba a la casa, veía televisión, traía el sueldo y la mamá lidiaba con otro montón de situaciones
Y yo diría, el equilibrio que tenemos hoy en día, aunque ha mejorado mucho, hay algunos hombres que son amputados emocionales y las mujeres son amputadas en el mercado laboral. Y estamos en un equilibrio en el cual eso, vemos unas asimetrías porque los hombres se suicidan más. Eso es desequilibrio absoluto, eso es un desequilibrio absoluto sobre, yo creo también que, o sea, lo que decías tiene que ver como con los roles que socialmente le instauramos a cada género. Súper, o sea, es como, es la típica de los hombres no lloran. Entonces un hombre que tiene una carga, o sea, es una carga de proveedor. ¿Sí me entiendes? O sea, son discusiones que se tienen que dar en familia y como en las nuevas formas de relacionarse. Y haz de cuenta, justamente hablando de eso, fíjate que estas depresiones y suicidios están muy ligados a eventos económicos en los cuales el hombre pierde el rol de El rol de proveedor. proveedor. Y entonces, es decir, yo un poco lo que más también he estudiado es como decisiones, estas decisiones de género y demás, metidos en un ambiente de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre que es que los trabajos los puedes ganar y perder. Pero entonces, si nos vamos nuevamente, y es que eso pasa en la economía, cuando hay un choque macroeconómico, COVID, crisis del 99 para nosotros, se perdieron un montón de empleos de hombres. En ese momento, ¿qué pasó? La mujer va al mercado laboral, pero va una mujer al mercado laboral que casi no tiene experiencia y le toca meterse en trabajos no muy bien pagos. En últimas, la estrategia de un solo proveedor es una estrategia que no suaviza el consumo. Cuando llegue el choque y el hombre pierda el trabajo, van a quedar como, uy, ¿qué pasó? La mujer a lo mejor consigue un trabajo, se invierte en unos roles, el hombre empieza en depresión, dice, yo estoy violando mi papel social y eventualmente llega a depresión y o suicidio. Entonces, yo creo que esta discusión un poco de y esto pasa por cuando uno mira en encuestas de hogares o en encuestas de uso del tiempo, el uso del tiempo es completamente asimétrico entre hombres y mujeres. Claro, y también ahí, entonces, si lo trasladamos a la discusión de mujer, es la mujer la que desempeña el rol de cuidadora de la familia, de la que mantiene la familia, de la que alimenta, de la que nutre, de la que está constantemente ahí. Y no tiene la oportunidad de expandirse en la vida, no solo profesional, sino mental, social, en todo tipo de capacidades, porque tiene que estar desarrollando un rol específico ahí. Tengo una pregunta. Pasa mucho que estos roles son algo como socialmente acordado, ¿sí? Total. Y que cuando estos roles se rompen, hay un prejuicio y un castigo impresionante de la sociedad en general, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, yo me caso felizmente, si me quiero casar. Yo me caso felizmente y, digamos, en mi caso, yo no planeo dejar de trabajar, pero tengo hijos. ¿Cómo? Y lo que tú decías ahorita, la mamá, el bebé va a buscar a la mamá, pues porque la mamá es la persona que lo alimenta, ¿no? ¿Cómo rompes con ese tipo de cosas también para que el hombre también pueda ser el cuidador? Y ahí yo creo que es una discusión dentro del hogar y dentro de cómo vamos a decidir ser papá y mamá. Porque haz de cuenta, Claro. dada esa brecha tan dura, puede ser que mi solución sea, como el bebé busca a la mamá, entonces yo no hago casi nada. Ah, sí, no, tan cómodo. O la otra solución puede ser, como eso existe, venga yo cocino más, venga yo le doy la comida mejor a la mamá, ¿no? Entonces, creo que esos límites y cómo cerramos eso justamente pasa por una discusión durísima que tenemos que dar. Y hay otro punto que quería tocar con lo que dijiste que me pareció brutal, cuando la gente ha roto el 8 de marzo que celebramos, mujeres que se sindicalizaron y dijeron queremos mejores condiciones y las quemaron adentro de la fábrica. Tenemos el corredor este de Estados Unidos, hombre negro, que corre en las Olimpiadas de Berlín, rompiendo un estereotipo y gana la medalla de oro. Es decir, creo que eventualmente es verdad lo que tú dices. En cada etapa del tiempo tenemos unas personas que han decidido revolucionar y decir quiero romper con mi ideología que teníamos culturalmente. Lo que nos han mostrado estos héroes del pasado es que es posible inventar otros mundos. Y yo creo que eso en parte se les dio porque su historia les dio para incluso dar la vida en una fábrica sin determinarlo y que hoy en día celebramos que gracias a eso abrimos la discusión de la igualdad laboral. Pero creo que justamente es una pelea que en el día a día tenemos que preguntarnos, claro, si yo eventualmente el niño busca a la mamá, ¿cuál va a ser mi rol ahí? Claro, lo micro determina lo macro. Lo micro determina lo macro. La más mínima acción genera un gran cambio. Total, total. Y la relación que tengamos como con este límite biológico,
hoy en día, digamos, va a determinar justamente lo macro, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas cosas que no discutimos tan de frente y tan de fondo, y como te decía en algún momento, tenemos brecha pensional, las mujeres se pensionan menos, las mujeres ganan menos salario, hay segregación laboral, ¿no? Entonces uno mira en construcción hay muchos hombres, en enfermería hay muchas mujeres. Tenemos un montón de roles que cuando uno mira y en uso del tiempo, quién duerme más, quién ve más fútbol, quién tiene más ocio, tenemos un montón de asimetrías que a mí lo que más me apasiona de estudiar esto es que yo digo, por un lado, juepucha, uno ve todas estas cosas y uno dice, es muy loco cómo los equilibrios se ven en todos los países de formas diferentes, pero en todos lados los hombres ganan más que las mujeres son más nutricia y el hombre es más proveedor, incluso en Noruega viene pasando. Y incluso, por ejemplo, hay una vaina que me parece brutal que en esto de matrimonios, ¿no? Cuando la mujer gana más que el hombre, y eso es que medio creo que en Dinamarca, la probabilidad de divorcio aumenta en 33%. Es altísima. El otro día estaba viendo esto y es una discusión que yo tuve en mi micronúcleo y es, claro, como que de verdad, cuando una mujer tiene más éxito económico y estoy entre muchas comillas porque es que el éxito no se determina por eso, pero un poco como desde la visión machista, sí es eso, cuando una mujer es la que es proveedora del hogar, o sea, normalmente no puede casarse y normalmente no consigue, o sea, si yo estoy empezando una relación con un hombre que no gana más o igual que yo, básicamente no se da. Y haz de cuenta en encuestas, esto medido Bertrand en Estados Unidos y pues una investigadora de Banco República, Andrea Díaz, midió, por ejemplo, tú vas a encuestas de uso del tiempo y tú encuentras que cuando la mujer gana más que el hombre, es decir, por un lado hay exit, no hay divorcio. Pero por otro lado, esas mujeres hacen más trabajo doméstico que las mujeres que están inmediatamente anterior y ganan 50-50 o menos. Entonces la violación del rol se termina viendo en más uso del tiempo. Es como, estoy violando la regla, yo estoy ganando más que tú, perdón, y entonces hago más trabajo doméstico. Lo que es una locura es que es muy, o al menos a mí me apasiona un montón ver estas cosas y uno dice, hay unas asimetrías que uno las ve en lugares en que no deberían estar. Y esa discusión de cómo corregimos eso me parece absolutamente apasionante y creo que pues es como lo que más me movió a investigar por 6 años y seguir trabajando, digamos, en la Javeriana en esos temas. O sea, la mujer trabaja más, Gana más. gana más, o sea, trabaja, o sea, gana más en el trabajo, pero trabaja más domésticamente. Yo necesito entender ese fenómeno. O sea, ¿qué será lo que al hombre, estamos hablando en dos dimensiones para mí, pues demasiado heteronormativas, pero es porque creo que estos roles a veces no se cumplen en parejas homosexuales. En parejas homosexuales se ha A veces medido y hay sí, mucha menos asimetría. hay mucha menos asimetría y Ujú. además porque hay un poco más de concepción de respeto de esos roles, como que más de igualdad. Pero entonces sí, dentro de esta heteronormatividad, a mí o sea, yo quisiera entender de verdad, de corazón, el fenómeno. O sea, ¿por qué? O sea, por qué un hombre se siente amenazado porque una mujer gane más? Y yo ahí lo que respondería es como el rol social ha sido que el hombre sea proveedor. Una vez que eso se ve amenazado dentro de esa concepción súper heteronormativa, ¿no? Entonces, seguramente hay conflicto dentro del hogar y seguramente la forma de negociar internamente termina la mujer haciendo más trabajo doméstico. Que es un mecho, por eso digo, hay Bueno, unas cosas súper, uno se queda como, ¿y esto por qué pasa? no, micro, otra vez, esto es pura cambio personal, pura acción personal, o sea, eso depende más de la persona, el valor, lo que sea. De pronto habrán casos de éxito. Es verdad que igual el uso del tiempo y estas brechas se han cerrado en el tiempo. Creo que como sociedad nos estamos aproximando a un éxito. ¿Cómo aterrizas todos estos temas? Como pues estábamos hablando que me dijiste que intentabas incluirlo en en tu día a día. ¿Cómo aterrizas tú esto a tu labor diaria? ¿Qué haces ahora? Sí, por supuesto, digamos, mi actividad económica principal hoy en día es educación, ¿no? Y otra cosa que trato de hacer, obviamente hablo un montón de esto en mis clases, pero es ofrecer un ambiente seguro a todas las personas y tratar, ojalá, ojalá mis estudiantes digan esto porque es parte de mi esfuerzo, tratar a la gente sin discriminación o sin preferencia, eh, no pensando si es hombre, mujer o alguna otra identidad de género, ¿no? Sino simplemente decir, oiga, estamos acá en un viaje, en el aula estamos en un viaje por el conocimiento, viajemos juntos sin importar usted qué preferencia tiene.
Si lo que importa es el conocimiento y lo que importa es en últimas entender el mundo para eventualmente hacer o parir una mejor realidad, pues hagámosla entre todos sin que haya ningún tipo de preferencia o sesgo. O sea, realmente es un tema de cambio de conciencia a través del conocimiento. Ojalá sea así, ¿no? Digamos, ojalá sea así. Pues me estoy esforzando porque sea, como mencionamos en algún problema, ¿no? Digamos, habiendo nacido en una sociedad o en un mundo con ciertos valores, creo que pues obviamente siempre está como la lucha interna, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, si estoy viendo lo que debo ver. Obviamente es un tema en construcción y yo, digamos, en mi corta o larga experiencia, obviamente uno aprende mucho de las personas y trabajar en equipo y eventualmente que nos unamos economistas, con abogados, con comunicadores, nos va a ayudar un montón con los políticos, con los que están haciendo leyes, a justamente decir, oiga, lo que usted está pensando está muy bacán, pero le falta esta parte. Y entre todos hacer un diálogo constructivo que permita que la heterogeneidad florezca respetando los límites humanos, que esa discusión, que es un límite humano, es una cosa que tenemos en democracia que decidir. Vamos a aguantar una sociedad tan desigual como la que tenemos, con la pobreza que tenemos, con las asimetrías de Que muchos ámbitos. claro, la pobreza se da desde la desigualdad, o sea, literalmente, en todos los aspectos, o sea, no, obviamente la pobreza es desigualdad, pero a lo que me refiero es, claro, se da y se aumenta, es por no hacer nada en pro de esa desigualdad. Y por eso decía, eventualmente la empatía que nosotros tengamos y construyamos nos va a decir, bueno, tenemos este nivel de desigualdad, ¿qué vamos a hacer con la desigualdad? De uso del tiempo, de dinero, de depresión, ¿qué vamos a hacer con todas esas cosas que tenemos en las manos? Al final sí se trata de humanidad, al final sí se trata de la persona en la que uno se convierte y la persona, o sea, ni siquiera es que tanto conocimiento tienes, sino que tanta empatía logras tener y que Total, tanta empatía logras mantener con una persona que tiene una realidad diferente a ti. total. Y haz de cuenta, yo diría que, digamos, yo no he trabajado en eso, ¿no? Pero lo pienso, la mejor forma de juzgar o la forma ideal de juzgar un sistema legal sería mirar qué tanta empatía genera como sociedad, también de ser consciente de si yo hoy en día estoy pagando mis impuestos o estoy pagando cotizaciones a pensión y demás, hay una parte que va a subsidiar una parte de la sociedad, hay una parte que va a tapar huecos, que va a dar vías para que las mujeres y hombres se sientan seguros en la calle si es que eso se va a dar así. Hay una parte de esos impuestos que se va a ir a que la policía proteja, digamos, a las mujeres que se sientan libres en el espacio público. Pero hasta que no generemos esa empatía, uno va a sentir que papá Estado nos cobra impuestos para hacernos infelices y también porque uno ve que a veces las obras públicas no se dan. Entonces creo que la discusión, como decías tú, al final es sobre la humanidad. Qué tan humanos y empáticos queremos ser y qué tan asimétricos también queremos ser. Porque la asimetría está bien, la diferencia para mí también está bien. Total, Es decir, o sea, como que creo que, un poco volviendo a la pregunta, es yo creo que el límite es desde la individualidad, que cada persona tenga la libertad bajo condiciones de educación, igualdad, lo que sea, de escoger lo que es mejor para ese individuo, ¿no? Y otra cosa que quería decir también es como, ahorita hay una discusión muy grande sobre, no, ni siquiera es una discusión muy grande, o sea, la gente tiene una mala concepción de creer que el mundo gira en torno realmente a la plata, a lo que puedes consumir, a lo que puedes conseguir, todo es como una discusión muy consumista y no nos damos cuenta que la importancia que todo el mundo puede tener igual y que todo el mundo puede llegar a un nivel de expansión mucho más alto si se trata de humanidad. total, y haz de cuenta en eso que tocas, justamente creo que si eventualmente hay personas que deciden quedarse en casa, hombres y mujeres, y ser amos y amas de casa, está bien si lo pueden decir en libertad. Si lo puedes decidir con conciencia Con y en co- libertad, Exacto. eso es educación Eso es educación y respetar las formas diferentes que hay de cultura y vida. de cultura y vida. Pero necesitamos leyes que a esas personas, por ejemplo, ¿qué pasa? Protejan también. Que protejan. Y entonces, claro, hoy estoy, por ejemplo, algo que me parece fascinante es, hoy estoy casado, ¿no? Y en promedio, alguien que está casado, o si tenemos el 100% de los casados de baja educación, que son los que he estudiado hasta ahora en Colombia, el 30% son mujeres que no participan del mercado laboral. Posteriormente, si hay divorcio, porque el divorcio existe, lo que vemos, y eso también se cumple en todo el mundo, los hogares en los cuales la mujer es cabeza de hogar son los que tienen más probabilidad de pobreza. Entonces, ahí tenemos un tema súper interesante y es
Mientras están casados, se decide no participar. Cuando hay divorcio, como decía al principio, la paternidad a veces es una opción. El hombre muchas veces se va del hogar. La mujer le toca el mercado laboral por un salario de hambre para alimentar a sus cachorros. Y ahí justamente yo creo que es, si bien la gente tiene libertad de decidir, las leyes y sistemas de protección social deberían amortiguar que la vida tiene cambios y tiene problemas como desempleo friccional a veces, hay crisis económica, o yo decidí casarme con alguien, me divorcié, y como sociedad, de acuerdo a la empatía, podemos decir, a lo mejor vos no calculaste bien los costos futuros, acá estamos como sociedad para darte una mejor oportunidad y para que los hijos de ese hogar no terminen, digamos, fregados por la pobreza que tuvo que vivir esa mujer porque quizás tuvo una consecuencia no deseada de sus decisiones. No, me tiene impactada. O sea, de verdad, yo sé que puedo sonar estúpida y no me importa, porque es que yo sé que muchas personas lo piensan así y lo quiero decir es porque realmente es una cuestión de humanidad. O sea, genuinamente. Y jamás pensé que fuera así, como tan tangiblemente. Pero genuinamente es eso. Es literalmente eso. Y le quitamos mucho valor a eso y lo hacemos ver como que no fuera la cosa más importante cuando realmente es lo más importante en una discusión. Y es que haz de cuenta todos los que hemos estado en terapias, qué sé yo, quizás sabes, psicológicas, familiares, hay una parte fundamental que es la relación con papá, mamá, que fue buena, mala, todos somos falibles, todos somos fungibles, todos la embarramos a veces y muchas veces le dedicamos un montón de dinero y tiempo a sanarnos a nosotros mismos de eso. Claro. Y esta discusión nuevamente de qué tan diferentes queremos ser, de qué tantos roles queremos enfatizar y demás, es un tema de eventualmente, cuando mis hijos hablen de mí, puedan decir unas cosas diferentes, espero yo que mejores de las que yo dije a mis papás, no porque mis papás han estado equivocados inherentemente, sino porque son hijos de un momento histórico, ¿no? Claro. Yo creo que algo que también me parece súper interesante cuando uno mira a veces, no sé, por qué los alemanes tuvieron el nazismo o por qué antes éramos más machistas, pues a veces es anacrónico, ¿no? Son hijos de su época y un montón de condiciones que los determinaron. Yo creo que el punto también es mirar ese pasado para decir cómo no lo repetimos y cómo hacemos para que nuestro mundo sea más empático, no amenazados por guerras, por armas nucleares, por asimetrías de género, porque la pobreza sea determinada porque una mujer es cabeza de hogar. Me hecho, esas amplificaciones para mí son absurdas. Wow. Muchas gracias por venir a compartir toda esa información con nosotros. Bienvenido cuando quieras enseñarnos más. Pues yo también aprenderé mucho, por supuesto, de ustedes y pues nada, muy rico el diálogo social, como decía. Creo que estamos, digamos, en medio de un gobierno que quiere propiciar un montón de cambios, a veces con buenas o malas intenciones, pero creo que como sociedad tenemos que dar estas discusiones para tener un mejor mundo, ¿no? Para tener pensiones seguras, para tener un mercado laboral que sea seguro para heterosexuales, homosexuales, para personas que no quieren tener identidad de género, para que cada quien pueda desarrollarse como ser humano y florecer como persona en el ambiente que quiera decidir, Como quiera ser. como quiera ser. Claro que sí. ¿Quién lo ve ahí tan serio, no? Oigan, en verdad no es serio, no se lo crean. O sea, voy a subir videos de evidencia. O sea, menos mal soy tu prima y tengo videos de evidencia desde hace muchos años. Es que todos tenemos roles heterogéneos y hay momento para ser serio, momento para molestar. ¿Sí? Sí, claro. Nunca te había visto serio, la verdad. Como 2 veces en mi vida. Presente en esta nueva faceta. Oigan, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que hayan llegado hasta el final. De verdad lo disfruté muchísimo y hay muchos temas de conversación como en todos nuestros temas, pero este es un tema muy latente y muy diferente, una forma de tocarlo muy diferente. En verdad, muchas gracias por esto. Gracias a ustedes por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.